intencionalidad que tienen esos estudios. Lo que quiero decir es que los think tanks no son instituciones neutras. Miren, les vamos a poner enseguida cuáles son los patrocinadores de estos think tanks. Miren, aquí, por ejemplo, estos son los donadores de Brookings Institution. Son gobiernos extranjeros, empresas. Están, por ejemplo, Japón, Noruega, países de distintas partes del mundo son donadores de fondos para Brookings Institution, pero también es un importante donante de Brookings Institution el gobierno de Estados Unidos, a que le interesa empujar su agenda en múltiples frentes. Miren, por ejemplo, aquí está este es otro think tank que se llama el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, CIS se conoce. Y aquí la lista de los gobiernos que financian a este think tank son China, Alemania, Japón, Corea, el Principado de Liechtenstein, la República de Lituania, Noruega, la OTAN, Saudi Arabia, Singapur, Taiwán, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, los Estados Unidos de Norteamérica y la República de Vietnam. Una cosa interesante en el caso del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Estados Unidos. Sus principales donantes son las industrias petroleras de Estados Unidos y Canadá. A ver la siguiente lista. Miren, este es el Consejo Atlántico, para que vean cuáles son los gobiernos que financian al Consejo Atlántico. Lo financian Canadá, la Comisión Europea, Hungría, Luxemburgo, el Reino de Bahrein, Suecia, Estonia, Georgia, Latvia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Singapur, el Estado de Kuwait, la Oficina de Taipei, la República Checa, la República Eslovaca, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido y el norte de Irlanda. La siguiente, a ver si lo tenemos. Fíjense, esto habla de cómo los think tanks funcionan. Dice aquí, ¿de qué manera la política exterior de Estados Unidos se refleja en los estudios del think tank y el ambiente en que se desarrollan las investigaciones? Dice, un think tank o un instituto de políticas es una organización, un instituto, una corporación o un grupo que conduce investigaciones y entra en acción en defensa de varias políticas públicas. Muchos creen que los think tanks son organizaciones no, ¿cómo se llama? Organizaciones no profit, ¿cómo se llama? Hoy, es decir, que son organizaciones sin lucro, eso. Son organizaciones no lucrativas, pero viven estos think tanks de las donaciones que hacen gobiernos extranjeros y el propio gobierno de Estados Unidos. Miren, acá abajo dice evolución de los think tanks en el manejo de la política de Estados Unidos. Dice, la organización de los primeros think tanks y su incidencia en la política exterior de Estados Unidos se creó a partir de, y miren aquí está, dice, hay muchos ejemplos de cómo la política exterior de Estados Unidos tiene que ver con los think tanks. Por ejemplo, candidatos presidenciales son susceptibles de recibir este tipo de estudios y dejarse influir por este grupo de expertos, ¿no? Por ejemplo, dice, el caso más celebrado ocurrió en 1980, cuando Ronald Reagan adaptó un estudio de la Heritage Foundation que se llamaba El mandato para un cambio, ¿no? Y el estudio también sobre que también el Carnegie Endowment hizo para la administración Clinton. Es decir, estos think tanks lo que hacen son estudios, pero estudios que tienen un sesgo, una intencionalidad que tiene que ver con los intereses estratégicos de las agencias de Estados Unidos. Y aquí viene una lista de los think tanks más influyentes. En primer lugar está Brookings Institution. En segundo lugar está el Consejo de Relaciones Externas, el Carnegie Endowment for International Peace,
el Centro de Estudios Estratégicos, que es uno de los más influyentes, la Rand Corporation, el Cato Institute, el Heritage Foundation, el Woodrow Wilson International Center, que, por cierto, el Woodrow Wilson Center tiene en su seno una institución que se llama el Instituto de México. Bueno, y aquí ven toda la lista de estas instituciones que son las más influyentes, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, hay think tanks como este, dice, esta es una leyenda que viene en el think tank de Brookings, dice, los think tanks informan tanto la política gubernamental como el análisis de los medios con su investigación, es decir, nutren la política gubernamental como los análisis en medios de comunicación, porque como instituciones sin fines de lucro se les considera independientes, pero algunas instituciones impulsan vigorosamente las agendas de sus donantes, actuando como cabilderos. Algunos académicos incluso usan sus puestos en los think tanks para promover el trabajo por el que se les paga por separado para las corporaciones. Entonces, estos think tanks no ocultan, se financian con fondos del Estado, en este caso de agencias de Estados Unidos, Brookings Institution, de la cual es colaboradora Wanda Fell Brown, elabora un estudio, y un estudio en qué dirección va en acusar al gobierno de México de no ser lo suficientemente eficaz en combatir el tráfico de estupefacientes o de opiáceos o de fentanilo. Si esta crítica de Wanda Fell Brown la juntamos con la decisión de la Suprema Corte, que esta misma semana impide que la Guardia Nacional esté bajo la égide de la defensa, vemos aquí ya la decisión de la Suprema Corte de debilitar, de tratar de dinamitar el proyecto de seguridad nacional que está detrás de la Guardia Nacional. ¿Con qué fin? Con el fin de ofrecerle a Estados Unidos la mejor oportunidad para seguir criticando a México, y esto con ayuda de la Suprema Corte y de miembros de la prensa como Reforma, El Universal, y de partidos políticos como el PAN. ¿Ven cómo se mueve la maquinaria? Bueno, pero para que vean una demostración más de cómo desde siempre los think tanks han estado al servicio de los gobiernos en turno, les voy a poner un ejemplo. Miren, no recuerdo bien el año, creo que fue en el 2011 por ahí, hizo una visita a Washington el entonces todopoderoso secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y se presentó para presentar con bombos y platillos el éxito de su estrategia de seguridad. En esa presentación, Genaro García Luna viajó con una cohorte de periodistas, columnistas, viajaron con cajas rellenas de libros escritas en español y en inglés, para que en Estados Unidos dijeran, ¡wow! El gobierno de Felipe Calderón y este señor superpolicía Genaro García Luna es un chingón, ha podido con los carteles de la droga. Claro, hoy sabemos que todo eso era mentira. Pero fíjense bien cómo en esta presentación, en el Instituto de México, por cierto, el Instituto de México del Woodrow Wilson Center, ¿saben de quién recibía financiamiento? Del gobierno de México, sí. El Instituto de México del Centro Woodrow Wilson Center recibió financiamiento desde la época, creo que de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta ahí. Ahora ya no hay financiamiento para estos think tanks, que lo único que hacen es ponerse al servicio de los gobiernos que les pagan, para que digan, para que sirvan para que hagan puestas en escena, como la que hicieron en este caso de Genaro García Luna. Fíjense bien cómo Genaro García Luna en esta exposición presenta, hagan de cuenta, como México, el país de las maravillas. Llegó y expuso con unas gráficas que aquí tenemos y aquí tenemos. Fue una presentación por todo lo alto en el Instituto de México. Al final de esta presentación, yo tuve la oportunidad de encarar al secretario de Seguridad para decirle, oiga,
A mí se me hace que usted aquí como que está mintiendo, señor Genaro García Luna. Escuchen lo que pasó en este acto que pagó el gobierno de México para que Genaro García Luna y Felipe Calderón pudieran presumir del éxito de su estrategia de seguridad. Secretario, lo he escuchado atentamente, la verdad, y la verdad es que no he dejado de preguntarme cómo explica usted este aparente divorcio entre la percepción que hay entre la opinión pública mexicana, porque aparentemente usted lo que ha presentado aquí es una receta para el éxito en términos de seguridad, pero entre la opinión pública, entre millones de mexicanos, hay la percepción generalizada que este ha sido una receta para el fracaso absoluto. ¿Cómo concilia esta doble percepción? ¿Cómo le explicaría usted a la opinión pública este divorcio que hay entre lo que usted explica y lo que muchos han experimentado? Sí. Ok. Bueno, gracias, Julio, gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, es tu opinión y es muy respetable. Te voy a dar algunos argumentos importantes. Primero es que este estudio no es mi posición, son datos estadísticos internacionales. Experiencia de Nueva York, de Chicago, de Medellín, de Italia y la de México. Sin duda, y quiero reiterar la importancia, y además has mucho tu comentario, porque efectivamente la parte de percepción no solo tiene que ver con la eficiencia o no del programa, también está ligada con la actividad del crimen organizado que busca incidir en la percepción social para buscar que la autoridad no haga su parte y su responsabilidad para combatir el delito. Si tú observas, Julio, es impensable que en México hubiera una marcha donde la gente salga a marchar a pedir que no esté la autoridad combatiendo el delito. O es impensable que te encuentres mantas como si fuera una propaganda política pidiendo que no estén las fuerzas federales combatiendo secuestradores o delincuentes en una entidad. Entonces, sin duda, hay una conducción y además hay un mercado real. Basta decir que el mercado de drogas para el tema de consumo vale un poquito más, ahí me corrigen la cifra, pero está arriba de 60 mil millones de dólares. Entonces, sin duda, hay afectados en este proceso. Bueno, el tipo me dice Julio, confunde mi nombre, pero en el fondo yo le estaba diciendo, señor, usted vino aquí a hablarnos de un país Rosy, ¿no? Rosita, ¿no? Cuando todos sabemos que esta guerra contra el narco ha sido brutal, encarnizada, ha convertido a México en una fosa común. No, es que este estudio no es nuestro, son estadísticas internacionales. Bueno, así se manejaban, ¿eh? Y fíjense cómo actuaban. Utilizaban a estos think tanks para lavarle la imagen al gobierno de México, ¿no? Solo que algunos periodistas no nos prestábamos para ese tipo de espectáculos, de shows, ¿no? De campañas. Pero estas campañas se siguen dando, utilizando a los think tanks famosos, como el caso de Brookings, que ahora sigue utilizando la maquinaria. Les vamos a poner algunas primeras planas, por ejemplo, del diario Reforma, para que vean cómo el diario Reforma todos los días, va destilando la información que le filtran. Por ejemplo, aquí se revelan en Estados Unidos inteligencia las batallas que hay entre Marina y la Sedena, ¿no? Y otra, por ejemplo, revira el Departamentito de Estado que el narco controla los territorios, es decir, Reforma poniéndose al lado de Estados Unidos y esta narrativa de que México no está ganando la batalla. Fíjense, dice, alerta Estados Unidos de la corrupción, del crimen y el acoso a la prensa, ¿no? Porque una y otra vez atacan al gobierno de ser corrupto, de atacar a la prensa, prensa como el Reforma. Fíjense aquí, presiona la iniciativa privada de Estados Unidos por energía, es decir, en lugar de que Reforma se ponga del lado de México en la defensa de la soberanía energética, se pone del lado de Estados Unidos y de la iniciativa privada, para que vean cuál es la agenda de periódicos como el Reforma.